Cada uno de todos puede sentarse, amado. Comenzando este Shabbat, un hermoso Shabbat, donde estaremos pues encendiendo la cuarta luz del candelabro en la sinagoga. Si me ven un poquito triste porque no está mi esposa conmigo, porque ella pues se ha sentido un poquito quebrantada de salud y no pudo venir hoy. Ella iba a venir, pero realmente pues no quería transmitir la gripe a las demás personas, porque llegué a abracen y entonces dijo que no. Bien, hoy pues vamos a poco, a ver si el ánimo se me sube. Saludo a mi esposa. También saludo a todas las congregaciones Bellacó, tanto en San Cristóbal como en Maracaibo, Alto Mediandino, La Guaira, Uruguay y próximamente el Guatillo. Amén. La porción de esta semana comienza de esta forma. Capítulo 1, 41, versículo 1 de Bereshit. Y al cabo de 2 años, el faraón soñó que estaba junto al río. Así puede comenzar nuestra pareja de hoy. Esta porción semanal seguimos pues leyendo la vida de Joseph. ¿Y qué podemos decir? El pobre Joseph continúa encarcelado injustamente. Y sin embargo, Joseph, dominando su propia debilidad, soportando el encierro, y no obstante, es admirable que no lo vemos renegando de nuestro Padre Celestial, sino todo lo contrario, esperando su salvación. ¿Cuántas personas bajo estas circunstancias que estaba pasando Joseph renegarían de Hashem? Sinceramente creo, leyendo lo que le ha sucedido a Joseph, creo que la mayoría de nosotros, el Eterno nos libre de caer en semejante prueba, ya que sin duda el que pasa por ella, pasa la prueba aprobándola, el Eterno le ha dado esa cualidad especial para soportarla, así como Joseph pudo soportar hasta llegar a ser lo que fue. Porque pienso que Joseph es un hombre ordinario, en una situación extraordinaria, y sin embargo sale victorioso. Joseph tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto alude a que el Mesías de Joseph tenía que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel. Hoy voy a manejar mucho versículo
Si usted puede acompañarme en su Biblia, hágalo, porque vamos a manejar, porque es importante establecer la semejanza que hay en la vida del Mesías Jesús. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección del Mesías después de 2 días, como está escrito en Osea, capítulo 6, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Osea ya estaba profetizando el momento en que Jesús estaría acá en la tierra y cumpliendo los propósitos de su Padre Celestial. Los 2 días hablan incluso de resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino de resurgimiento de las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas de la casa de Yosef. Como Yosef fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años para volver a tomar su lugar dentro de Israel. Aquí la palabra hebrea, traducida como al cabo de, es miketz, y significa al final o al cabo. Ello nos enseña que los sueños de Faraón están hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años más de cárcel que José tuvo que sufrir, sino de lo que va a pasar al final de los 2000 años de la era mesiánica. La muerte del panadero y la resurrección del copero. Antes de los 2 años hablan de la muerte, de la resurrección del Mesías antes de los 2000 años. ¿Me siguen? Y como el copero se olvidó de la promesa que había hecho a Yosef durante 2 años, así Yeshua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Al final de los 2 años, Yosef es levantado para ser virrey, gobernante de toda la nación después de Faraón. Esto nos enseña que Jesús ben Yosef se ha puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra. Al final de 2000 años, después de su muerte y su resurrección. La palabra, la repetición de la palabra despertó en el trae un mensaje para los últimos tiempos. La repetición
la repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de José, sino también al final de este siglo, en relación con la segunda venida y reinado del Mesías de José. El versículo 14 del capítulo que estamos tratando, el capítulo 41, el versículo 14 dice: entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse su vestido, vino al Faraón. Hice énfasis en estas palabras y ya van a ver por qué. La palabra hebrea, que fue traducida como calabozo, es bor, y significa hoyo, pozo. Es la misma palabra que se encuentra en el capítulo 37, versículo 24, donde dice: cuando los hermanos de José lo sacaron del pozo. Como ya hemos visto, he dicho antes, esto habla de la muerte del Mesías, tanto por el pueblo de Israel como por el pueblo gentil, el mundo gentil. Lo sacaron. Habla de la resurrección. El Mesías, aquellos que entienden los niveles de mi interpretación, sabe en qué nivel estoy hablando. El Mesías no se a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. El romano dice que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Las traducciones Reina Valera y también la Biblia de las Américas lamentablemente no han traducido este texto griego correctamente. Prácticamente todos los lugares donde hablan de la resurrección se ha traducido como resucitó y no fue resucitado. Como realmente dice el texto griego, en la mayoría de las veces, no es que Yeshua se haya resucitado a sí mismo. No tenía poder para ello, sino el Padre fue el que le levantó de entre los muertos. Amén. Lo sacaron a prisa, dice el versículo 14 del capítulo 41. A prisa. La resurrección fue algo que pasó sumamente rápido. Según Zacarías, capítulo 3, dice: no es este un tizón arrebatado del fuego. Espero que me estén entendiendo esta porción.
para mí es interesante, muy importante. El significado de para allá de José, lo que le aconteció ya en los últimos días, cuando llega a ser virrey del mundo, porque Egipto ya significaba como el mundo entero. La otra palabra que hice yo énfasis fue afectarse. Afectarse. Esto alude a la declinación del mal, que fue eliminado por la resurrección de Mesías. El pecado entró en el mundo, como todos sabemos, por medio de un acto físico, cuando el primer hombre tomó el fruto del árbol de la ciencia, del bien, del mal. Por medio de la boca entró la semilla del mal en el cuerpo del hombre. Por eso la sede del pecado está en el cuerpo humano. Aunque el pecado haya afectado tanto el alma como al espíritu del hombre, el lugar donde el pecado habita en el hombre es en el cuerpo. Como está escrito en Romanos, capítulo 7, versículo 17 al 23, que dice: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el creer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y Romanos dice, capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y Romanos, capítulo 8, versículo 10 dice, y si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Yeshua, amado, Yeshua tomó nuestros pecados, no en su alma ni en su espíritu, sino en el cuerpo, en su cuerpo, como está escrito en 1 Pedro, capítulo 2. Y él mismo llevó nuestro pecado, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Así que el pecado estaba en la parte más externa del Mesías,
Yeshua cuando murió. Hay varios ejemplos en las escrituras que hablan de rasurarse el pelo para purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación del Mesías del pecado nuestro que estaba en su cuerpo. En Levítico 14:8 está escrito: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de la tienda. Número 8, 7. Así harás con ellos para su purificación, o se hará sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven su ropa y quedarán purificados. Cambiar su vestido. Esa fue la otra palabra en la cual hice énfasis. Cambiar los vestidos. Cuando se afeitó, se purificó, se bañó, José se cambió los vestidos. Esto habla del momento cuando el viejo hombre fue eliminado, simbolizado en las ropas, viejas sucias, y el nuevo hombre fue creado mediante la muerte y resurrección de Mesías. Eso está en Zacarías 3, versículos 3 y 4, donde dice: y Josué estaba vestido de ropa sucia, en pie delante del ángel. Y habló y dijo a los que estaban delante de él: quitarle la ropa sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropa de gala. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a su siervo: pronto traed la mejor ropa y vestido, y ponéis un anillo en su mano y sandalia en los pies. 1 Corintios 15. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, de ropa vieja o vieja ropa, se resucita un cuerpo incorruptible, la nueva ropa. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural.
luego espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la ropa vieja, traemos también la imagen del celestial, la nueva ropa. Y esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni los que se corrompen hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio: no todos dominemos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. Y Corintios, según el Corintios, habla lo siguiente: pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestido con nuestra habitación celestial, y una vez vestido no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser de vestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Y continuamos con la letanía de cita bíblica, pero es para que vayamos viendo el apoyo de un versículo con otro y podamos comprender de una vez por todas cuál es el mensaje que nos tiene hoy acá nuestro Padre. Dice Filipenses, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Amén. El Señor Jesús, el Mesías, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas y a sí mismo. Y Romanos 6, 5 y 6 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Amén. Vino al faraón, fue la otra palabra. Vino al faraón.
de la misma manera, el Mesías, después de haber resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante el Padre Celestial para servirle como sumo sacerdote, según el orden Melquisedec, como está escrito en Salmo 110, 1 y versículo 4, que dice: Salmo de David, dice el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. El Eterno ha jurado y no se retratará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Pedro dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que les habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. A nuestro Yeshua se le adjudicó ángeles, autoridades y potestades. En Filipenses 2:9 está escrito: por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Esto es más o menos lo que trata la primera aliyá. La segunda aliyá del capítulo 41, 15 al 38, veamos que nos dice en el versículo 25. Entonces José dijo a Faraón: los dos sueños de Faraón son uno. Elohim ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer, durante la vida del Faraón. Versículo 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Elohim ha mostrado al Faraón lo que va a hacer en los últimos tiempos. Y versículo 21, 29 y 30 del capítulo 41, pues aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ello vendrá 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre consumió la tierra. Como los últimos 2 años de cautiverio que tuvo José allá en la cárcel, fue contado desde la muerte y la reinstalación de los 2 siervos que estaban presos con él, los 2 siervos del rey de Egipto. Los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección del Mesías. Al final de los 2000 años, parece que habrá 7 años de abundancia económica. Yo conversaba hoy con mi esposa, posiblemente en todo el mundo. Y luego vendrá 7 años de tribulación.
los últimos 7 años corresponden a la última de las 7 semanas de la profecía de Daniel, capítulo 9. Durante este tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, como está escrito en Revelación, Apocalipsis 12, 17. Dice, 12, 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es esa mujer? Israel. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua. Durante ese tiempo había una gran hambre de la palabra del Eterno en la tierra de Israel. Escrito está en Amós, profeta Amós 11 al 14, dice, he aquí vienen días, declara Adonai, Hashem, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Hashem. Y vagarán de mar a mar, de noche hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Hashem, pero no la encontrarán. En aquel día, las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed, los que juran por el pecado de Sodom y dicen, viva su Dios, Odán, y viva el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Vemos acá que los idólatras no van a encontrar la palabra de Dios, porque la buscan donde no está. Van a esto, van a aquello, allá, acullá, aquí, no la encuentran. Donde está es en Jerusalén, porque no la buscan donde está en Jerusalén, sino la buscan en las religiones falsas del mundo. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra del Eterno en ese momento, en ese tiempo. Como está escrito en Zacarías, capítulo 8, 20, dice, así dice el Eterno de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar a Dios de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Hashem de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Hashem. Así dice, amado, así dice Hashem de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, todas las lenguas de las naciones, se tomarán el vestido de un judío
diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Aquí hay algunas cosas sumamente interesantes. Vemos que muchos pueblos y naciones poderosas van a buscar al Eterno en Jerusalén en aquellos días, que es una referencia a que a los últimos tiempos. Luego habla de 10 hombres de todas las naciones, las lenguas de las naciones que van a asir, van a tomar el vestido de un judío y pedir ayuda espiritual. Los 10 hombres aluden a las 10 tribus perdidas entre las naciones gentiles, que van a reaparecer en este tiempo. Ellos van a ir a aquellos judíos que caminan con el Eterno, es decir, a los judíos que siguen a Yeshua, que es en el camino. Las 10 tribus de la casa de Yosef se reunirán a la casa de Judá para ser instruidos en la Torá de Moisés, como es explicada por el Rebbe Yeshua, el Mesías, y sus emisarios, sus apóstoles. Ezequiel dice lo siguiente: diles, así dice Adonai, el Señor, he aquí, tomaré la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, y sus compañeros, la pondré con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y será una en mi mano. En Mateo 28, 18, donde está escrito: y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, hacer discípulos de todas las naciones, que hagan tevilá en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y Hechos 24, 14 dice: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman sexta, yo sirvo a Elohim de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Amén. Amén. Esto será el momento de la reunificación de las dos casas de Israel. La palabra traducida como vestido en la profecía de Zacarías es sumamente interesante, llama mucho la atención. Es la palabra canaf, que significa ala, extremo, esquina. Es la misma palabra que es usada para introducir el uso de los sisid, de los flecos, en los bordes, literalmente, en las 4 esquinas de los mantos de los hijos de Israel, como está escrito en Número 15, 37, que dice: también habló el Eterno
a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan sí en los bordes de esquina Canfei sus vestidos por sus generaciones y que se pongan en los flecos sí de cada borde, canaf, esquina, un color azul. Y os servirá el sí para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. En la cuarta esquina de los mantos de un judío, prácticamente de la Torá, está colgado los flecos, los 18, que hacen memoria de todos los mandamientos del Eterno para que sean cumplidos. Estos flecos, como se llaman también, representan la obediencia a todos los 613 mandamientos que el Eterno dio a Israel por medio de Moisés y del Mesías. Así que aquí vemos una vuelta a casa de las 10 tribus asimiladas, las 10 tribus perdidas entre las naciones, lo cual también incluye una disposición para someterse a la instrucción práctica de un judío que camina con el Eterno y obedecer los mandamientos del Eterno dados por Moisés para las 12 tribus. Así como los 11 hermanos de José vinieron a Egipto durante los 7 años de sequía, así las 12 tribus de Israel serán reunificadas durante el último tiempo de tribulación. En relación, en Apocalipsis capítulo 7, se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel. En los primeros 8 versículos, estos israelitas pasarán por los 7 años de tribulación y saldrán victoriosos. Luego, a partir del versículo 9, los Harán pueden ver con su propio ojo, cuando están con el sueño, una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, de todas las lenguas, tribus, pueblos. Y en el versículo 14 aprendemos que esta gran multitud de gentiles son los que salen de la gran tribulación. Eso nos enseña que la gran cosecha para el reino de la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años, antes de la segunda venida del Mesías. Versículo capítulo 41, 38.
Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en el ungido Ben Yosef, más que en ninguna otra persona. Yeshua Ben Yosef. Él tiene la plenitud del Espíritu del Eterno, como está escrito en Isaías 11, 1 y 2. Y brotará un retorno del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mateo dice, capítulo 3, 16, después de ser sumergido, Yeshua salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, de Elohim, que descendía como una paloma y venía sobre él. Lucas dice lo siguiente, capítulo 4, 16, llegó a Nazaret, donde se había criado según sus costumbres. Entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente, al que estaba guiando el servicio, y se sentó y lo dejó en los ojos de todos en la sinagoga, y estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy esto fue lo que colmó realmente la paciencia de algunos judíos. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Juan 3:34, porque aquel a quien Elohim ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. La palabra Mesías, como saben, significa ungido, ¿verdad? Ungido con aceite. Indica
que el Espíritu del Eterno ha venido sobre un hombre para que pueda realizar una misión específica. Vayamos ahora, ya falta poco para terminar, una hora más, aproximadamente. La tercera aliyá está en el capítulo 41, ve el versículo 31 al 52. Veamos que dice el versículo 40. Tú estarás sobre mí, sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tu orden. Solamente en el todo yo seré mayor que tú. Dice el faraón a José. Esta es una ilustración clara en cuanto a la relación entre el Hijo y el Padre Celestial. El Padre le ha dado autoridad para gobernar su casa, pero es una autoridad delegada, no suplantada. El Padre sigue siendo el mayor, como está escrito en Juan 14, 28, que dice, el Padre es mayor que yo. Lo digo mismo Jesús. Y 1 Corintios dice, porque Elohim ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se sitúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. Para que Elohim sea todo en todo. Todo mi pueblo obedecerá tu orden, dijo el faraón al ser. Si lo dijo, le había dicho a nuestro padre, todo mi pueblo obedecerá tu orden. El que no obedece a Mashiach, Yeshua, tampoco le hace caso al Padre. Está escrito en Juan, capítulo 3, 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Versículo 41, capítulo 41, que es la tercera aliyá que estamos analizando. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Te he puesto sobre todas las tierras de Egipto. Como Egipto simboliza el mundo entero, el Mesías gobernará sobre todo el mundo, como está escrito en Hebreo 2:8. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetado todo, a él no dejó nada que no sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. No solamente el mundo material está sujeto al Mesías, sino todo lo invisible también.
Mateo 28, 18 dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero lo confirma. ¿Quién está a la diestra de Dios? Habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Jesús. Efesios 1, 19. La eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridades, poder, dominio y de todo nombre, ese nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo se metió bajo sus pies. Y a él le dio, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bueno, así. Versículo 42. Verá, allá, capítulo 41. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en las manos de José. Y lo vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El anillo, amado, implica autoridad para actuar en el nombre del rey. Ahora, José podía sellar documentos usando el nombre del faraón. ¿Sí o no? Sí. Recibió el nombre que está sobre todo el nombre en ese mundo. ¿Cuál es el nombre que recibió? Safat Panea. En egipcio, creo que es revelador oculto, pero oculto. Lo mismo pasó con Yeshua, que recibió el nombre que es sobre todo nombre. Como José no se llama, José no se llamaba Faraón, pero podía actuar en ese nombre y sellar en ese nombre. Así Yeshua no tiene el nombre de Yuhebahei, ese mismo, sino lo ha recibido del Padre para gobernar por medio de él, como está escrito en Filipenses 2:9, que dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo el nombre. Amén. La palabra griega, que ha sido traducida como confirió, es Jai Somai, que viene de la palabra Jais, que significa gracia, gratis. De esto aprendemos que Jesús recibió ese nombre porque había recibido gracia como regalo. También implica que él no tenía ese nombre en sí mismo, sino que ese nombre del Padre llegando al Hijo. Espero que se haya entendido esto último. La palabra lino
aquí en este versículo que leímos antes, el vino es usado de una manera especial en el culto al Eterno, en el tabernáculo, en el templo. Todos los sacerdotes del Eterno vestían de vino. Los ángeles del Eterno se visten de vino. Como usted, bueno, vayamos a Ezequiel 9, 2, que dice: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de esquíbano y entrados separados junto al altar de bronce. También está en Daniel 10:5. Y alcé mis ojos, miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido su lomo de oro belfaz. Y en Apocalipsis 15:6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino, limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. El sumo sacerdote tenía que vestirse de ropas de lino especialmente preparadas, incluso para el día de la expiación, para el Yom Kippur. Por eso nosotros venimos al Yom Kippur vestido de blanco. Cuando Jesús fue sepultado, fue envuelto ¿en qué? En un lienzo de lino, según Mateo 27:59. El lino está relacionado con la resurrección de Mesías. Según Juan, capítulo 20, 5 y 7. Al ser resucitado, fue vestido con el nuevo cuerpo y también recibió un manto de lino que llega hasta los pies, como está escrito en Revelaciones, Apocalipsis 1:13, que dice: en medio de los candelabros vi uno a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amados, la novia de Mesías se vestía de lino fino. Representa las obras de justicia en obediencia a los mandamientos que han practicado. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella le fue concedido. Esto me llama, me acuerdo un corito, creo. ¿Verdad? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. No recuerdo la melodía. Vamos. Lino fino. Valoración. Valoración. Versículo 43.
relata acá que el faraón lo hizo montar en su segundo carro. Proclamaron delante de él Abrej, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Según el sabio francés Rachi, Abrej viene de dos palabras. Ab, padre, Rej, rey. Eso dice el sabio francés Rachi. Aunque la palabra Ab significa padre, en cierto contexto su sentido es consejero o amigo principal. Capítulo 45:8, José dice que sí, él dice de sí mismo, que Elohim lo ha hecho lo ha hecho padre de Faraón. Si buscamos, hermano, alguien que tiene la Biblia, 45:8, Génesis, lo que estamos por allá pasó. Con 5:8. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, Amén. Señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Gracias, hermano Abraham. La otra versión, a ver. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa, y regidor sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, José dice de sí mismo que Elohim lo ha hecho padre de Faraón. Según el rabí, un rabí llamado Yossi Ben Durmashki, citado por el rabino, por Rashi, dice que Abrej está relacionado con la palabra Birkayim, rodillas. Por lo tanto, debe entenderse como una orden de doblar rodillas delante de él. Cuando el pueblo reconocía la nueva posición de José y doblaba rodillas ante él, estaba aceptando la autoridad del que le puso en ese puesto, el rey de Egipto. ¿Me explico? Fue Faraón quien ordenó al pueblo doblarse ante José. De la misma manera, el Padre ha ordenado al mundo que se incline ante Yeshua, para así reconocer que su autoridad ha sido delegada. Pero si hay adoración al Hijo como si fuera al Padre, hay confusión. El Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, como yo lo he explicado. Apocalipsis dice, capítulo 5:8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él
cordero. Isaías 45, 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí el Padre se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Romanos 14, 11. Porque está escrito, vivo yo, mi ser eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. El que no se inclinaba ante Yosef no estaba sujeto al faraón, que lo había ordenado. De la misma manera, el que no se inclina ante Yeshua y le reconoce como Señor, no está obedeciendo al Padre, que lo ha ordenado, como está escrito en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El 1 Juan 5 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio de Elohim, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim, que el Hijo de Elohim tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Elohim ha hecho a Elohim mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo son amados. Yo pensé un poco traer esta palabra, porque pienso que no es para todo. Así como el grupo que tengo en Instagram, dando las clases, el Mesías en el Talmud, hay cosas que no es para todo. No estoy diciendo, no que estoy denigrando a la persona, no. Es que la otra persona no lo va a entender. Tiene que ir creciendo poco a poco para que pueda entender algunas cosas. Me imagino que esto no es tan difícil de entender, porque me quise basar en toda la palabra de Dios, tanto en la Tanaj como en el Biblia, para que se pudiera entender que algo que está escrito en la Tanaj se puede
traducir o ampliar el conocimiento o confirmarlo o reafirmarse más con el viaje. Pero puede que el Eterno haya abierto el entendimiento, la sabiduría, para que hayan podido entender bien esta práctica, esta parasha del día de hoy. Dando gracias a todos los que están en este momento conectados. No pidieron algo que no es mucho esfuerzo, comenten, hablen de esta parasha, ven un link, ¿no? Un like, ¿verdad? Así, para que, no así, para arriba, para que estemos más. Si usted puede, esta porción que va a estar grabada tanto en YouTube, en la página nuestra de YouTube, como en Instagram, ¿verdad? Porque uno la comparte con sus hermanos, con sus amigos, con su familia, para que se expanda el conocimiento del Eterno. Y también ya que usted está en este camino, a usted le costó un poco llegar, pero es feliz estar en este camino de la verdad sobre Yeshua. Entonces, ayuda al otro que está tratando de llegar, ayúdalo a levantarse, a creer, a tener fe, que el Dios de misericordia esté sobre cada uno de nosotros, amados. Shalom, shalom.